trabajo práctico número 3, referido a clasificadores presupuestarios. Es importante que en este práctico ustedes tienen que tener el clasificador presupuestario que se ha puesto a disposición de ustedes. Es importante que lo tengan. Si están trabajando con la computadora, ténganlo en abierto, y si lo tienen en papel, mucho mejor. El objetivo de este práctico es introducir al alumno en la vinculación de los principios presupuestarios y la vinculación con los clasificadores, fundamentalmente con los clasificadores presupuestarios, en el conocimiento que tengan ustedes de los clasificadores presupuestarios, y vincular estos clasificadores con todas las transacciones, con las operaciones que se llevan a cabo dentro de la administración pública. Lo primero que tenemos que recordar, y que ustedes seguramente ya han visto, es que para entender qué es un clasificador presupuestario, evidentemente tenemos que ir a la fuente o a la raíz de esta expresión, que es el presupuesto. El presupuesto es una herramienta institucional porque está establecida en las normas básicas del Estado, por la cual entonces esta herramienta le sirve al Estado para atender una de sus mayores obligaciones, que es la de desarrollar las acciones necesarias para satisfacer las necesidades públicas. Y para satisfacer las necesidades públicas necesita recursos financieros, recursos humanos, recursos tecnológicos, y todos recursos naturales, y todos estos recursos los tiene que poner en funcionamiento, en proceso, para poder generar los productos, ya sean tangentes o intangentes, que van a servir para poder satisfacer las necesidades públicas. Estos recursos siempre son escasos por naturaleza, por aplicación del principio económico, y el Estado, para aplicar los recursos de los particulares, que le ha sacado dinero a los particulares del bolsillo a través de los impuestos, de las tasas, de las contribuciones, tiene que cumplir con ciertos recaudos. Después de todo, está usando plata que no es de él. Entonces, el Estado tiene que cumplir con las normas de las leyes, de las contrataciones, las leyes que rigen la aplicación de los fondos para poder satisfacer las necesidades públicas. Pero esto no termina aquí, sino que el Estado tiene que desarrollar, también procurar registrar el uso de esos fondos, tanto recaudados como aplicados, para poder después mostrarle al pueblo o a los representantes del pueblo en qué ganó, en qué gastó. Una de las herramientas básicas que sirve para registrar son las cuentas. Las cuentas, y en este caso las cuentas de naturaleza presupuestaria, se van a ordenar, compilar en una herramienta que se denomina, así como en la contabilidad de los particulares le llamamos el manual de cuenta, bueno, acá le llamamos el clasificador presupuestario. Por eso es que este práctico nos introduce en la temática de los clasificadores presupuestarios. El Estado tiene que cumplir el plan de gobierno, ese plan de gobierno está expresado en el presupuesto, y ese presupuesto se compone de recursos y gastos. Si se compone el presupuesto de recursos y gastos, y nosotros tenemos que conocer las cuentas presupuestarias, evidentemente estamos pensando que el clasificador presupuestario va a tener cuentas de recursos y de gastos.
Bien, pero el accionar del Estado no se puede quedar con ideas abstractas de lo que son recursos y de lo que son gastos. Por eso dice, vamos a desarrollar una herramienta legal, porque el clasificador presupuestario es aprobado por un decreto, sea nacional, sea provincial, es aprobado por un decreto que me va a definir, miren ustedes el detalle y la importancia que involucra esto, que el clasificador presupuestario define qué es recurso, no nos lo deja librado a nuestra interpretación, sino que define qué es recurso y qué es gasto. Y dice, todas las operaciones que se realizan dentro del Estado en el marco del presupuesto reciben el nombre no de operaciones, sino que todavía mejora más la expresión. Dice, se denominan transacciones. Y las transacciones pueden ser de referencia a los recursos o a los gastos. Entonces, ¿qué es lo que hace el clasificador presupuestario como primer paso? Recuerden ustedes que todo lo que tiene que ver con la aplicación de los fondos del Estado necesita estar perfectamente dentro de un marco normativo y ese marco normativo tiene que estar aprobado por una norma legal. Dice, ese clasificador presupuestario que ustedes tienen a mano va a describir lo que es recurso, lo que es gasto y lo que es transacción. No es una definición común, no es una definición tan obvia como podría creerse, pero bueno, recursos serán todos los ingresos que tiene, esos ingresos que van al estado de resultados en nuestra contabilidad particular, no necesariamente. Y vamos a ver que va a definir expresamente cada uno de estos elementos. Es decir, entonces, que los clasificadores presupuestarios son herramientas del sistema integrado de información financiera que nos van a permitir ordenar la información de las transacciones según sus características homogéneas. Quiere decir, profesora, que no hay una sola clasificación. No, no hay una sola. ¿Y cómo? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay clasificadores que tienen, cada clasificación de las cuentas tiene un objetivo distinto. ¿Cómo? ¿Tienen objetivos distintos? Sí, cambian el nombre y cambian los nombres de los clasificadores. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, lo primero que vamos a tener en cuenta es la definición de lo que es ingreso. Ingreso, dice el clasificador, es toda transacción que implica la utilización de un medio de financiamiento. Es decir, que ingreso no solamente es un ingreso, un recurso en cuanto lo conocemos dentro de la contabilidad común o particular, sino que por ingreso se entiende. Sigan la definición, por favor, que tienen en la pantalla. Son los ingresos corrientes, esos que traemos nosotros ya internalizados de la contabilidad de nuestros primeros años en la facultad. Dice que un ingreso es una disminución de activo y que un ingreso es un aumento de pasivo. Eso es un ingreso. Entonces, ingreso supera la idea que tenemos primera, que es la que tenemos de la contabilidad 1, 2, sino que dice, ingreso es
toda transacción que implica la utilización de un medio de financiamiento. Aquello que me representa una fuente de fondos. Es el ingreso corriente. Eso sí es el cobro de impuestos. Lo que cobro por vender un servicio o la disminución de un activo, lo que obtengo por vender una maquinaria de la municipalidad o lo que me ingresa dentro del patrimonio por un aumento de pasivo cuando me otorgan un préstamo. Eso es un ingreso. De repente, entonces, es un concepto más amplio que el que conocemos, pero siendo la contabilidad pública y el presupuesto una especificidad, también requería un lenguaje específico. Por ende, los gastos, y vamos a la segunda definición, los gastos son todas las transacciones que implican aplicación financiera, que es usar los fondos. ¿Cuándo? Cuando afronto un gasto, cuando aumenta un activo. ¿Cómo? ¿Un gasto es un aumento de activo? Sí, un gasto porque la definición para el presupuesto, gasto es uso de fondos. Si yo adquiero un activo, tengo que pagarlo. Uso los fondos, aplico los fondos, por eso es un gasto. Y la disminución de pasivo es un gasto. ¿Cómo? Eso, aplicar, utilizar los medios financieros, usar los fondos para pagar, para disminuir el pasivo dentro de la concepción y del lenguaje presupuestario se llama gasto. El clasificador presupuestario como herramienta, entonces, es aprobado en el caso de la provincia de Salta, que es el que vamos a abordar en esta fase, porque también tenemos el clasificador presupuestario de recursos y gastos a nivel nacional, pero ustedes dirán, ¿será muy distinto? No, básicamente es el mismo. El clasificador presupuestario en la provincia de Salta, que corresponde al sector público provincial, recibe ese nombre, clasificador presupuestario de recursos y gastos, y es aprobado por el decreto provincial 4689 del año 97 y sigue hoy vigente. Los clasificadores presupuestarios, entonces, son clasificadores de recursos, de gastos y otros aplicables a recursos y gastos o a todas las transacciones. Hay clasificadores que son aplicables, a ver, antes de avanzar con esto, el clasificador lo que hace es, toma una transacción, una operación que realiza el Estado y la mira desde distintos puntos de vista. Lo primero que se pregunta frente a una operación, frente a una transacción, ¿qué forma tiene? ¿Es un recurso o es un gasto? Y luego que ha determinado si se trata de un recurso o de un gasto, aún así lo mira desde distintas perspectivas. Por eso decimos que para los recursos tenemos distintos clasificadores. Para los gastos tenemos distintos clasificadores.
Y luego tenemos clasificadores que son comunes a los recursos y a los gastos. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, chicos? Bien, profe. Este es el catecismo, ¿sí? De acá en más lo tienen que aprender en este práctico, porque de acá en más lo vamos a dar por sabido. Va a ser la capa de humus para la plantita que ustedes van a tener que tener bien asentada. Si acá hacen agua, van a hacer agua en todos los temas que siguen, porque en todos vamos a dar por sabido este tema. Entonces, para todas las transacciones, hay 3 clasificadores. Clasificaciones o clasificadores válidos para todas las transacciones. Y acá yo les he puesto una ayuda a memoria. Son 3. El institucional, el geográfico y por tipo de moneda. El institucional responde a la pregunta: ¿quién recauda? ¿Quién tiene el ingreso? ¿O quién gasta? El geográfico responde a la pregunta: ¿dónde se recauda? ¿Dónde se produce el ingreso? ¿O dónde se gasta? Y por último, por tipo de moneda, si en qué moneda se recauda o en qué moneda se gasta. ¿Moneda nacional o moneda extranjera? Ustedes dirán, pero tenemos una moneda de curso legal, ¿cierto? Entonces, ¿para qué hacemos esta distinción? Porque hay ciertos gastos que se liquidan al exterior y estos ciertos gastos que se liquidan al exterior se deben hacer las remesas en moneda extranjera. Bien. Es decir, que los ingresos y los gastos pueden clasificarse desde el punto de vista institucional, es decir, que responden a la pregunta ¿quién? ¿Y quién gasta, profesora? ¿Quién recauda? Recauda, para saber quién, para responder esta pregunta, tengo que conocer lo que ya hemos estudiado en los prácticos anteriores. Es decir, la estructura del Estado. Si es organismo centralizado, descentralizado, empresa y sociedad del Estado. ¿Quién gasta? La administración central, la administración descentralizada o las empresas y sociedades del Estado. ¿Quién recauda? La administración central, el organismo descentralizado o la empresa y sociedad del Estado. Geográfico. ¿Dónde se produce el ingreso o dónde se produce el gasto? Para eso, en la provincia de Salta, tenemos que conocer las jurisdicciones de la provincia de Salta, los departamentos en que se divide la provincia de Salta. Bien, están ojeando tienen que ir ojeando ustedes el clasificador. Bueno, yo confío que ustedes estudiaron en 4º grado geografía salteña y saben dónde están los departamentos y saben dónde están los municipios que hay en cada departamento. Eso responde a la pregunta al clasificador geográfico. Y por tipo de moneda ya me anticipé, o es en pesos, o en pesos argentinos, o es en moneda extranjera. Entonces, el clasificador que es válido para todas las transacciones son 3. Y ahí está el 3 para que no se olvide. El clasificador institucional, como yo recién les decía, entonces
Podemos hablar de administración central, de organismos descentralizados, podemos hablar de, en un nivel micro, de jurisdicciones, de unidades de organización o de organismos descentralizados y empresas y sociedades del Estado. El clasificador por tipo de moneda tiene una codificación de 2 dígitos numéricos y tenemos transacciones en moneda nacional y transacciones en moneda extranjera. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos bien, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Vamos al clasificador de los recursos públicos. El clasificador de los recursos públicos también son 3. Ya vamos teniendo unas ayuditas. Clasificador de recursos públicos por rubro, por carácter económico y por su procedencia. Son 3 los clasificadores de los recursos públicos. Todo el mundo con el clasificador en la mano. ¿Sí? Yo también estoy acá con el clasificador en la mano para trabajar con ustedes. Vamos al clasificador de los recursos por rubro. El clasificador por rubro, ¿qué es lo que hace? Agrupa los recursos en función de su naturaleza. Vamos al clasificador por rubro. A ver, ¿quién tiene a mano el clasificador por rubro? ¿Quién tiene a mano el clasificador por rubro? Cuénteme qué encontró. A ver, ¿quién me cuenta? Ingresos tributarios. Ajá. Bueno. Ingresos tributarios. ¿Qué más? Voy con ustedes. ¿Qué tengo dentro de los ingresos tributarios? Ingresos sobre los ingresos, sobre el patrimonio. Vayan leyendo, chicos, porque esto se lo tienen que saber. Sobre la producción y el consumo. Otros tributos de origen nacional. ¿Qué más tengo? ¿Qué más? Otros tributos de origen provincial. Muy bien, perfecto. ¿Qué más? Garantías y compensaciones. Regímenes de distribución. Bien. ¿Qué cosa? Y ya estaría. Después sería ingresos no tributarios. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre, Sofía? No. Daniela. Daniela. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias. ¿Qué tenemos en ingresos no tributarios, Daniela? ¿Querés compartir conmigo? ¿Qué tengo adentro? Tasas, derechos, Ajá. primas, Bien. regalías. Ahí están las regalías, ¿no? Lo que nosotros cobramos en la provincia. Regalías hidrocarburíferas. Nosotros que somos, ahora vamos a tener las regalías mineras también. ¿Qué otra cosa tenemos como ingresos no tributarios? Alquileres. Bien. Multas, ahí están las multas. Son ingresos no tributarios. Muy bien. ¿Qué más? Después tendríamos otros ingresos no tributarios. Bien. Contribuciones. Perfecto. A la seguridad social. Otras contribuciones. Ajá. Venta de bienes y servicios de administraciones públicas. Bien, venta de bienes y servicios. ¿Algún ejemplo? ¿Quién vende bienes dentro de la administración pública? Por ejemplo, ahí dice una escuela. Por ejemplo, talleres del servicio penitenciarios, talleres de la escuela de manualidades.
Venta de servicios. ¿Quién vende servicios? ¿Quién vende servicios? Cuando constituimos una sociedad y necesitamos publicar ¿Qué? Boletín oficial. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién me contestó? ¿Cuál es tu nombre? Silvia. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, acá tengo, vayan descubriéndolo, vayan descubriendo, según entonces, y luego aparecen, luego de esta venta de bienes y servicios de la administración pública, ¿qué viene? ¿Qué será rentas de la propiedad? ¿Qué son las rentas de la propiedad? A ver, ¿qué hay dentro de las rentas de la propiedad? ¿Han escuchado hablar de esos ingresos? ¿Qué son? ¿Intereses? Intereses. Miren el nombre de capcioso que está. Los intereses. ¿A alguien se le hubiera ocurrido que ahí estaban los intereses que cobrábamos? ¿A alguien se le ocurrió o no? ¿Es claro este plan de cuentas? ¿Es accesible a doña Rosa? No, ¿Qué profesora. opinan? ¿Era accesible para ustedes, alumnos, ciudadanos? No, requiere un nivel de conocimiento previo. O sea, si usted no lo explica, no hubiéramos sabido que los intereses iban ahí. Entonces nos vamos dando cuenta que esta que era una herramienta que íbamos a utilizar para mostrar cómo utilizábamos los fondos públicos, a veces no es tan útil. ¿Ok? Hay que ponerse en una actitud observadora. Hay que ser observadores de todas estas herramientas que ustedes la abordan como digamos, como alumnos de la materia, pero por sobre todo como ciudadanos, porque esta es una materia que les da herramientas como ciudadanos. Bien, entonces ya han hecho una pasada rasante, ¿no? Tipo dron, hemos hecho así, hemos visto a lo lejos lo que es el recurso por rubro, pero vamos a volver. Bien, sigamos. Dice que el segundo, acuérdense de este que yo dije, los clasificadores por recurso, de los recursos son 3. Por rubro, que me habla de la naturaleza del ingreso, por su carácter económico, que me muestra si el recurso proviene de la actividad ordinaria, proviene de la desinversión o proviene de tomar un préstamo de una fuente financiera. Entonces, vamos a ver que por su carácter económico, los ingresos se clasifican en ingresos corrientes, ingresos de capital y fuente financiera. Los ingresos corrientes se refieren a los ingresos tributarios, ¿sí? Que incluye los regímenes de coparticipación federal, los no tributarios, la venta de los bienes y servicios, la renta de la propiedad y las transferencias recibidas. ¿Estamos? ¿A qué les hace acordar esta clasificación? Los ingresos corrientes son los mismos ingresos, nada más que
hace un momento desde el clasificador por rubro, los miramos con los lentes de su naturaleza. Y ahora, a los mismos ingresos, los miramos desde la perspectiva de que si son corrientes o son de capital o son fuente financiera. Siempre son los mismos ingresos, nada más que pueden ser clasificados desde distintas ópticas. ¿Correcto? ¿Me van siguiendo? ¿Chicos? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Entonces, luego tengo los recursos de capital. Se originan en la venta de activos. Un recurso de capital, miren lo exquisito, distinto de la expresión técnica, proviene de la venta de activos. Provienen de las transferencias recibidas de otros sectores para fines de capital. Recibo fondos para construir una escuela. La escuela es un bien de capital, es una inversión, entonces un recurso de capital. Y si recupero un préstamo, que yo había efectuado, también se llama recurso de capital. Recupero un préstamo, cobro un préstamo, se denomina recupero de préstamo. No usamos la palabra cobro de préstamo, sino recupero o recuperación de préstamos. Y eso, cobrar un préstamo, recuperar un préstamo, es un recurso de capital. ¿Por qué? Porque estamos mirándolo al recurso desde la perspectiva económica. Y la fuente financiera son los ingresos que se producen, pero generados en un préstamo que me han otorgado. A mí me han otorgado un préstamo, o he obtenido un proveedor, me ha otorgado un préstamo, o se ha producido ingresos al Estado por la colocación de títulos y bonos en el mercado. Quiere decir que si yo obtengo deuda y esos fondos los obtengo de colocaciones de títulos y bonos en el mercado, generalmente en el mercado internacional, tengo la necesidad de registrarlos como fuente financiera. Quiere decir que siempre existe la posibilidad de conocer la deuda. Siempre existe la posibilidad de conocer la deuda. No podemos decir, no sé la deuda, no sé dónde leer de cuánto nos hemos endeudado. Siempre esta información, si somos cumplidores de las leyes, la podemos encontrar en el presupuesto. Bien, vamos a ver, Ojen, dónde está en el clasificador presupuestario por su carácter económico. Este clasificador, el económico, se aplica tanto a los recursos como a los gastos. Bien, también tenemos, los recursos pueden clasificarse según su origen. ¿Su origen qué? Su origen jurisdiccional. Es decir, que pueden ser de nación, pueden ser provinciales o pueden ser de otro origen, legal, siempre legal. Y de esta manera, entonces,
tenemos que por su procedencia pueden ser de origen provincial. Busquen, esto lo que hice es tomar el clasificador. Pueden ser de origen provincial o pueden ser de origen nacional. Y los de origen provincial pueden ser de libre disponibilidad, quiere decir que los puedo aplicar a cualquier tipo de gasto, o los afectados, aquellos que vienen con un fin específico. Por ejemplo, los fondos que se recaudan, que antes se recaudaban en nombre de las cooperadoras asistenciales, solamente podían destinarse a las cooperadoras asistenciales municipales. No podían tener otro objetivo. Esta clasificación de libre disponibilidad y afectados también es de aplicación a los fondos que se recibe de Nación. Entonces, de Nación recibimos fondos que son de libre disponibilidad, que los podemos aplicar a cualquier gasto. Por ejemplo, lo que recibimos en concepto de régimen de coparticipación federal de impuestos puede destinarse a cualquier tipo de gasto. En cambio, tenemos algunos gastos que vienen afectados. Por ejemplo, los que se recaudan en función de la ley 23.966, que son los fondos que se recaudan para el Fondo Nacional de la Vivienda, FONAVI. Esos fondos son los fondos que vienen para el IPB, para el Instituto Provincial de la Vivienda, y se destinan para la construcción de vivienda. No pueden destinarse a otra cosa. Lo que se recauda en concepto de la Dirección de Vialidad para en función de la ley 23.966, también se recaudan fondos que son para el mantenimiento de rutas. Entonces, los recauda Nación y los manda a la Dirección de Vialidad de Salta para que se dedique a la construcción o al mantenimiento de las rutas. Y así tienen una cantidad increíble de fondos que son recaudados, detraídos del bolsillo de los particulares para afrontar gastos específicos. Por eso ustedes van a escuchar que algunas veces los debates, si alguna vez se han tomado el trabajo de escuchar un debate parlamentario donde se habla de imponer nuevos impuestos, que tenemos aquellos que son de libre disponibilidad, pero en general, cuando se crean nuevos impuestos, se trata siempre que sean con fondos de afectación específica. ¿Para qué? Para que se pueda hacer el seguimiento de que lo que se le detrajo a los particulares se puede afectar a un fin determinado. Bien. Entonces tenemos clasificadores aplicables a recursos y a gastos. 3 tipos de clasificadores. ¿Se acuerdan cuáles? ¿Se acuerdan cuáles? El institucional. Geográfico, el segundo, tipo de moneda. Perfecto, muchísimas gracias. De nada. ¿Y cuántos clasificadores tenemos aplicables a los recursos? 3 también. 3 también. Por rubro, por su carácter económico y por su procedencia. Perfecto, bien. Y ahora vamos a los gastos. ¿Cuántos clasificadores teníamos para los gastos?
¿Cuántos? 5. 5. 5. Por objeto, por carácter económico, por finalidad y por funciones, por categoría programática, por fuente de financiamiento. ¿Cuánto? 5. Para que acostumbremos el oído, por objeto, por carácter económico, por finalidad y función, por categoría programática, por fuente de financiamiento. 5. ¿Cómo lo podemos mirar a un gasto? Estos clasificadores me muestran cómo puedo mirarlo al gasto. Lo puedo mirar por su objeto, lo puedo mirar por su carácter económico, lo puedo mirar por su finalidad o función, lo puedo mirar por categoría programática, lo puedo mirar por fuente de financiamiento, pero siempre es la misma transacción de gasto. Siempre es la misma. Es decir, que a un gasto yo puedo decir, este gasto desde el punto de vista del clasificador por objeto es esto, por su carácter económico es esto, por su finalidad y función es esto, por su categoría programática es esto, por su fuente de financiamiento es esto. ¿Estamos? Un solo gasto, una sola transacción, la puedo mirar desde 5 perspectivas distintas. Por objeto, responde a la pregunta ¿en qué se gasta? Me indica qué se puede comprar, cómo es la composición del gasto, cuál es la demanda que tengo que satisfacer que tiene que satisfacer el Estado y permite o facilita planificar desde la perspectiva administrativa. ¿En qué se gasta? ¿En qué gasta el Estado? En personal, en bienes de consumo, busquen el clasificador, vamos, clasificador por objeto, este nos acompaña toda la vida, vamos, todo el mundo con el clasificador. Gasto de personal, gasto de bienes de consumo, gasto en servicios no personales, gastos en bienes de uso, transferencia, activos financieros, servicios de la deuda y disminución de otros pasivos, otros gastos, gastos figurativos. Miren todo, 9 ítems responden a la pregunta ¿en qué gasta el Estado? Entonces, por objeto, un gasto puede ser o gasto de personal o bienes de consumo o servicios no personales o bienes de uso, pero nunca son las dos cosas. Siempre es un elemento de esto. Segundo, por su carácter económico, la aplicación de estos fondos, ¿es un gasto o una inversión? ¿Es un gasto o una inversión? Y entonces, a ver, ¿a quién nos hace acordar este clasificador económico? ¿A qué clasificador? ¿A qué clasificador? Al clasificador económico de recursos. De recursos. Acá tengo los gastos corrientes, los gastos de capital y los gastos que son las aplicaciones financieras. ¿Cómo se llamaban en recursos? ¿Cómo era el clasificador de recursos? Ingresos corrientes, ingresos de capital y fuentes financieras. Perfecto, muy bien. Vamos al clasificador, entonces. Quiero que lo vayan hojeando. Vamos al clasificador. Clasificador. Cuéntenme qué encuentran en gastos corrientes.
¿Qué encuentran en gastos corrientes? Vamos, vamos chicos. ¿Qué encuentran? Gastos de operación, gastos de consumo, rentas de la Bien. propiedad, Ajá, prestaciones a la seguridad social, impuestos bien, directos, otras pérdidas, transferencias corrientes y gastos figurativos para transacciones corrientes. perfecto. Bien. ¿Dónde están los intereses? ¿Dónde están En los renta de intereses? la propiedad. Ah, Gastos por bien. operación. No. Renta de la propiedad. Los intereses siempre se van a llamar, los tengo que buscar en la renta de la propiedad. Bueno, sigamos. Y luego tengo, vamos a avanzar por finalidad y función. Finalidad y función. ¿Qué responde? ¿Qué me muestra? ¿Saben qué hace? Lo mira al gasto y dice, ¿qué necesidad de la comunidad satisface este gasto? Muchas veces nos preguntamos, ¿en qué gasta el Estado? Y estamos en el clasificador por objeto. ¿Esto gasta o invierte el Estado? Estamos en el clasificador económico. Pero, ¿qué necesidad satisface este gasto? ¿Qué demanda, qué necesidad de la comunidad? ¿Para qué sirve este gasto? ¿Qué servicio le brinda a la gente? Bueno, ahí tenemos una herramienta, el clasificador, que se llama por finalidad y función. Y miren, de extraño, ¿qué les parece de extraño en este clasificador? ¿Qué necesidad de la comunidad satisfacen? ¿Qué es lo que les llama la atención de este clasificador? ¿Nada? ¿Está bien que la gente necesita la administración gubernamental? ¿Sí o no? ¿Necesita la gente administración gubernamental? ¿Necesita un gobernador, un ministro, un secretario? ¿Necesita eso la gente o no? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? Sí, con sus silencios elocuentes, por Sí, favor, sean respetuosos del orden institucional. Es una demanda de la gente. sí, profe. La gente tiene necesidades a satisfacer de índole social, servicios económicos. ¿Qué son servicios económicos? Aclaremos. Beneficios para la producción, para el transporte. ¿Necesita esa ayuda la Sí, gente? sí necesita. ¿Y qué pasa con la deuda pública? Le llamo a clasificación del gasto que responde a la pregunta ¿para qué necesidad de la comunidad pública? ¿Le llamó la atención o no? Sigan pensando.
pensando que estas son herramientas para mostrar los resultados de la gestión, que ayudan a que otros tomen decisiones. ¿Será una necesidad de la comunidad y la deuda pública? Sí, es necesario porque, por ejemplo, cuando se toma deuda pública se puede invertir en lo que es la construcción de caminos, la construcción de colegios, de escuelas, hospitales. ¿Y qué hay adentro de deuda pública? ¿Qué dice el clasificador? Los servicios de la deuda pública que son... Miren ustedes. Entonces, como servicio, no dice que pagamos el capital, dice que pagamos ¿qué? Solo los intereses. Los intereses. Miren ustedes, acá no se llama renta de la propiedad, pero ¿cómo se llama? Deuda pública. Ahí se paga la deuda y así nos podemos vivir y crecer la comunidad. Y resulta que es solamente los gastos y los intereses. O sea, lo que se paga en capital. Miren ustedes. ¿Sí? No muestra eso. Y seguimos pensando, ¿no? Seguimos pensando que son los mismos gastos. Todas estas herramientas necesarias para mostrar en qué se gasta. Entonces, por finalidad y función en el gobierno. Nunca se pensó en el corto plazo pagar el capital. En el corto plazo siempre pagamos los gastos y los intereses de la deuda para que no nos sorprendamos. Bien, vamos. Y también pueden clasificarse por fuente de financiamiento. Pueden ser del Tesoro Provincial, recursos propios, recursos con afectación específica, transferencias internas, crédito interno, y también pueden ser por fuentes de financiamiento externa, transferencias externas o crédito externo. Externo en el sentido de fuera del país. También hay clasificadores combinados. Puedo combinar clasificadores de recursos por alguno de los clasificadores que hemos mencionado y los gastos por otros. Sirven para mostrar o para concluir cuáles han sido las decisiones tomadas por el Estado y poder evaluarlas. También vamos a decir que hay otra clasificación que la voy a presentar de manera muy cortita porque esto va a ser objeto de nuestro práctico 5, que tenemos la clasificación de la categoría programático por curso de acción. Es decir, esta clasificación implica la asignación de recursos financieros a cada una de las categorías programáticas. ¿Qué quiere decir esto? Traduzca, profe. Quiere decir que el Estado, que se ha definido desde la perspectiva productiva, ¿se acuerdan cuando vimos allá lejos y hace tiempo en el primer práctico, y ustedes lo tienen que haber visto con el profesor Moreno? Desde la perspectiva productiva dice que el Estado
produce bienes y servicios. Y por lo tanto, podemos identificar en cada sector de la administración pública procesos productivos. Y los procesos productivos tienen insumo, proceso, producto. Por lo tanto, cada programa del Estado está destinado a satisfacer una necesidad pública. Cada necesidad pública se satisface con un producto. Cada producto es el resultado de un proceso productivo. Todos los sectores de la administración pública desarrollan procesos productivos. Todos los sectores de la administración pública tienen productos. Todos los sectores de la administración pública tienen cursos de acción. Si nosotros identificamos un sector de la administración pública que no tiene un producto, quiere decir que está al vicio. Quiere decir que es un invento. Quiere decir que no está satisfaciendo ninguna necesidad pública, que está gastándose plata al divino botón. Desde esa perspectiva, el presupuesto debería expresarse en productos, no solamente total de recursos, total de gastos, sino este recurso va a producir 500.000 niños egresados de la escuela primaria, 300.000 jóvenes egresados de las escuelas secundarias, 10.000 jóvenes egresados de las universidades nacionales, 7 millones de personas vacunadas contra el COVID, 4 millones de personas vacunadas contra la gripe, 1 millón de niños vacunados contra el sarampión, 1 millón de personas en las rutas controladas que tengan 0 de alcoholemia. 300 kilómetros de ruta pavimentada. Eso es programar el presupuesto. Y cada una de las cuentas que muestran los programas y los productos reciben el nombre de categoría programática, que puede ser un programa, un subprograma, un proyecto, una actividad o una obra. Y esto, no más que esto en el día de hoy, porque vamos a desarrollarlo en particular en un práctico, en el práctico 5. Suficiente que ustedes sepan esto, por ahora. Preguntas hasta ahí. ¿Cómo fuimos con esto? Todo el mundo tiene el clasificador en su mano porque vamos a trabajar con el clasificador. Sí, profesora. Sí, profe. Bueno. Sí. Pensemos, miremos así. Lean acá abajo. Se trata de trabajos de obras públicas en el barrio Las Rosas a cargo del Instituto Provincial de la Vivienda. Es una transacción. ¿Es un recurso o un gasto? Chicos,
que el Estado haga trabajo de obras públicas en un barrio. ¿Es un recurso o un gasto? ¿Cómo? Gasto. Daniela, ¿un gasto? Bueno, Sí. ¿qué opina el resto? A ver, por lo menos los que me acompañan en el sentimiento. A ver, ¿es un gasto o no? Bien, Sí, un gasto. bien. Si todos estamos de acuerdo, es un gasto. Ahora pensemos. ¿Es un gasto corriente? No. ¿Qué clasificador es corriente? Cuando hablo de gasto corriente, ¿qué clasificaciones? Económico. El económico. Bien. El económico respondía a la pregunta, ¿es un gasto o una inversión? Si yo hago un trabajo de obra pública, ¿es un gasto o una inversión? Una obra pública es un bien de uso. ¿Qué estoy haciendo? Inversión. Es una inversión. Bien. O sea, que hacer un trabajo de obra pública no es un gasto corriente. Por eso no lo tildo. ¿Correcto? ¿Me siguen? Sí. Ahora, desde el punto de vista institucional, ¿qué respondía a la pregunta institucional? ¿Era un clasificador de los recursos o de los gastos? ¿O de los dos? De los dos, profe, para todas. De los dos, muy bien. ¿Este es un gasto del centralizado o del descentralizado? Descentralizado. ¿De quién? Descentralizado. O sea que este segundo punto no, digamos, no valida, no aplica. Desde el punto de vista económico, dice acá el ejercicio que es un gasto de operación, porque vamos al clasificador económico y lean qué son los gastos de operación. Remuneraciones, bienes y servicios. Depreciación y amortización. ¿Dónde estaban los gastos de operación? Dentro de los gastos corrientes. Están dentro de los gastos corrientes. Sí. Ahí están los gastos de operación. Sí. Pensemos en los gastos de operación por un instante. Los gastos de operación son los gastos corrientes desarrollados o aplicados o ejecutados por organismos que producen bienes y servicios tangibles que se entregan a las personas para satisfacer necesidades. Profesora. Sí. Yo tenía entendido que los gastos de operación eran los que realizaban las empresas del Estado. Siempre lo había entendido así, pero bueno, ahora al ver que lo hace también IPB, o sea, lo puede hacer de empresa del Estado y organismo descentralizado. ¿Sería así? Brinden servicios tangibles, individualizados y que satisfagan necesidades particulares de las personas. ¿Ok? Ajá, sí, sí. Bien. Desde el punto de vista del objeto, ¿cuáles podían ser los gastos por objeto?
Bienes de uso. Sí, pero ¿cuáles eran? ¿Cómo podían ser los que responden a qué pregunta? Sí. ¿En qué? ¿En qué se gasta? ¿En qué se gasta? ¿Y en qué se puede gastar? En gastos en personal, bienes de consumo, ¿sí? Servicios no personales, bienes de uso. ¿Y? Transferencias. Perfecto. Esto es un bien de uso. O sea que sí puede ser clasificado dentro del clasificador por objeto. ¿Correcto? Sí. Y desde la perspectiva institucional es un descentralizado, que era una conclusión que ya habíamos llegado anteriormente. ¿Correcto? ¿Sí, Sí, chicos? Vamos al otro punto. En el caso de los intereses, comisiones y gastos de la deuda, ¿qué no hay acá? ¿De qué no estamos hablando acá? Del capital. Del capital. Del capital, de la amortización de la deuda. Cuando pagamos capital, cuando estamos en el ambiente de la contabilidad pública, hablamos de amortización de la deuda. Vamos internalizando los conceptos. A ver, veamos. Si yo veo este gasto en intereses, comisiones y gastos de la deuda, y me voy al clasificador institucional, vamos a decir que desde el institucional hay una partida que se denomina servicios de la deuda, donde solo se incluyen los intereses. Quiere decir que las comisiones y los gastos se van a imputar a otra cuenta. ¿Estamos hasta ahí? Y me voy al clasificador del tipo de moneda en el que puedo pagar intereses, comisiones y gastos de la deuda. Todo va a depender de los términos de la operación que le dio origen. ¿Todo bien, vos? Por favor, cerremos. Si vamos al clasificador geográfico, depende de la jurisdicción que esté pagando los intereses, las comisiones y los gastos de la deuda. Puede ser nación, puede ser provincia, puede ser un municipio. Puede ser un organismo descentralizado. Si ahora voy al gasto desde el punto de vista económico, ¿dónde se imputa estos gastos? En renta de la propiedad imputo los intereses. Aparte, tengo una cuenta que recibe el nombre de amortización, la parte de la amortización, que se llama disminución de la deuda y disminución de otros pasivos. Y las comisiones y los gastos de la deuda se imputan en gastos de consumo. Ese es desde la perspectiva económica. Desde la perspectiva por objeto, esta misma transacción se imputa servicio de la deuda y disminución de otros pasivos. Y allí sí va la amortización, los intereses y la comisión. Y por finalidad y función lo vimos recién. Desde el punto de vista de la finalidad, es deuda pública.
y de la función que cumple es servicios de la deuda e incluye intereses y gastos y no incluye la amortización. Ustedes dirán, ¿y dónde la habrá puesto? Y ya vamos a ver dónde está la amortización en el clasificador por finalidad o función, o vamos a ver que no clasifica, que no muestra esa información. Bueno, sigo. Adquisición de libros. El Ministerio de Educación de la provincia de Salta adquiere libros para entregar a los alumnos de nivel primario y así completar el kit de estudios. Primero, ¿esto es un recurso o un gasto? ¿Es un recurso o un gasto? Un gasto. 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 Desde la perspectiva institucional, ¿quién hace el gasto? El Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación corresponde a la centralizada. Central. Desde el punto de vista del clasificador geográfico, el gasto se hace en Salta capital. Sí. Desde el punto de vista económico, es un gasto corriente, porque desarrolla el Estado para cumplir sus objetivos. Y es un gasto desde el punto de vista económico que se imputa a transferencias corrientes. Transferencias corrientes. ¿Qué son las transferencias corrientes? Son todas aquellas aplicaciones de fondos que hace el Estado a particulares del sector privado o del sector público para que atiendan gastos ordinarios, gastos corrientes. Este es una transferencia, es una aplicación de fondos que se hace para comprar útiles de libros que van a entregarse a los niños dentro de las escuelas. Entonces son transferencias corrientes, no son para hacer inversiones. Desde el punto de vista por objeto, esta transacción puede ser analizada. Es una transferencia. Responde a la pregunta ¿en qué gasta el Estado? Es una transferencia, siguiendo el razonamiento anterior de lo que es una transferencia. Y es una transferencia al sector privado. ¿Por qué? Porque los niños en las escuelas representan a los privados. ¿Qué es lo mismo cuando se le paga un subsidio a las escuelas, a determinadas escuelas privadas, para que paguen parte de los sueldos a sus docentes? Son transferencias al sector privado. Subsidios al sector privado. También puede entonces, hablamos de del clasificador por finalidad y función. ¿Qué necesidad va a satisfacer este gasto? Servicios sociales. ¿Cuáles servicios sociales? Educación y cultura. Desde la perspectiva de la categoría programática, ¿dentro de qué proceso productivo del Estado se concreta este gasto? Dentro del programa, en este caso 123, que se llama Programa de Afianzamiento en la Escuela. Vuelta.
El clasificador es una herramienta que me permite ver una transacción desde distintas perspectivas. Sigo. Compro libros para la biblioteca. Esto vamos a pasar. Vamos a ir al punto A porque quiero empezar ya con el práctico. Vamos al punto A. El punto A, ustedes, teniendo en cuenta el clasificador de recursos y gastos para el sector público provincial, clasifique los siguientes recursos y gastos según el clasificador institucional, el de recursos por rubro y por naturaleza económica, y los gastos clasifíquelo por objeto, por el clasificador económico y por finalidad y función. Vamos a suponer que usted trabaja en la oficina de presupuesto. O en el SAF, que ya lo conocimos el otro día, ya nos hicieron la presentación oficial. Así que todo el mundo con su clasificador y su cuadro para ir marcando. Vamos a ir con la operación número 1. Papelería para difusión de la campaña de descacharrado en la lucha contra el dengue. Primeramente me pregunto, desde la perspectiva institucional, y luego me pregunto si es un recurso o un gasto para continuar completando el cuadro. Desde ¿quién hace los gastos? Acá no lo dice, pero ¿quién hace los gastos para la campaña de descacharrado de lucha contra el dengue? ¿Quién hace eso? ¿El Ministerio de Salud? El Ministerio de Salud. Muy bien. Y este Ministerio de Salud, institucionalmente, ¿es centralizado o descentralizado? Centralizado. Muy bien. La próxima pregunta es, ¿esta transacción es un recurso o un gasto? Un gasto. Bien. Desde el punto de vista de la clasificación por objeto, que responde a la pregunta ¿en qué se gasta? ¿Qué tipo de gasto es? ¿Gasto en personal? ¿Gasto en consumo? Podría ser gasto en consumo. ¿Por qué podría ser? Porque en uno de los subítems de bienes de consumo hay productos de papel, de cartón e impresos. Bien, me gusta que me dé esa respuesta, pero si no tuviera eso y tuviera una duda, ¿cómo podría resolverlo? ¿Qué pasa con el papel? El papel se destruye en el primer uso y por lo tanto es de consumo, ¿sí? Eso nos puede ayudar si alguna vez tenemos alguna duda, ¿correcto? Pensemos en esos detalles que me pareció perfecta su respuesta, pero también apliquen un poquitito de lógica, porque estos clasificadores ustedes los tienen que aprender, ¿sí? Para, sobre todo ya cuando estemos pensando en el parcial. Desde el punto de vista económico, gastar en papelería para la difusión de la campaña de descacharrado es un gasto corriente de capital o una aplicación financiera. ¿Sería gasto corriente? Gastos corrientes. ¿Qué opinan los compañeros? ¿Están de acuerdo?
¿Qué opinan? Que sí, profe, porque son de consumo. Perfecto, muy bien. Y según la clasificador de finalidad y función, Servicio social. muy bien. Y dentro de servicios sociales, ¿cuál? Porque recién vimos el ejemplo de servicios sociales y educación. ¿Este qué sería? De salud. Bien, perfecto. A ver qué tenemos. ¿Cuál es el segundo que tienen ustedes? A ver, alguien que lea. Insumos para la lucha contra el mal de Chagas. Ajá, bien. Insumos para la lucha contra el mal de Chagas. Bien. Desde el punto de vista institucional, ¿centralizada o descentralizada? Centralizado. Bien. ¿Es recurso o es gasto? Gasto. ¿Qué dice el resto? Gasto. Bien. Desde la perspectiva del clasificador por objeto, insumo. ¿Qué idea les está dando? De consumo. Gastos de consumo. Desde el punto de vista económico, Corriente. ¿todos de acuerdo? A ver, el equipo que me sigue, ¿están de acuerdo? Sí, profe. Bien. Y desde el punto de vista, ¿qué falta? ¿Qué falta? Por finalidad y función. Social. Servicios sociales igual que el anterior. Y exactamente. Bien. Perfecto. ¿Qué sigue? ¿Quién lo lee? Uniformes para personal de servicio penitenciario de la provincia de Salta. Bien. ¿Cuál es tu nombre, joven? Javier. Javier. ¿Centralizado o descentralizada? ¿Qué era el servicio penitenciario? ¿Un desconcentrado o un descentralizado? Un desconcentrado, profe. Desconcentrado. Ah, era un huevito, ¿no? ¿Un huevito blanco? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Entonces es centralizada. Bien. ¿Es un recurso o un gasto? Gasto. Gasto. Bien. ¿Qué tipo de gasto desde el punto de vista por objeto? El uniforme para el personal se lo damos y ellos lo usan. Es un bien de consumo. Un gasto de consumo. Textil y Desde el punto de vestuario, vista prenda. económico, Corriente. bien. Y desde el punto de vista de finalidad y función, Seguridad. ajá. ¿Cómo se llama? Servicios de... ¿Cómo se llama? La partida, busquen con precisión, ¿cómo dice? ¿Dice seguridad o dice defensa y seguridad? ¿Servicio de qué?
Servicios de seguridad. Sistema Bien. penal. Sistema penal. Bueno, a ver, ¿quién lee el próximo? Vamos al 5. ¿Quién quiere leer el 5? Vamos. El 5. Cobro de publicaciones en el boletín oficial digital de la provincia de Salta. Perfecto. El boletín oficial, que era una secretaría dentro de qué ministerio. Ustedes tenían que ver estas estructuras. Ministerio de chicos. Gobierno. Gobierno, derechos humanos, ¿qué más era? Trabajo y trabajo. ¿Es centralizado o descentralizado? Centralizado. Bien. ¿Es recurso o gasto? Recurso. Es un recurso. Muy bien, perfecto. ¿Y cómo viene esa? El clasificador por rubro. Ingresos no tributarios, profesora. ¿Cuánto? Ingresos no tributarios. Y desde el punto de vista económico, revisen bien su concepto. Estamos vendiendo algo. Venta de bienes y servicios. Entonces no es no tributario. ¿Qué es? Venta de bienes y servicios. Venta de bienes y servicios por rubro. Y del económico, ¿qué es? ¿Es corriente de capital o fuente financiera? ¿Qué es? Es corriente. Corriente. Corriente, porque es habitual que vendamos ese servicio. ¿Sí? Vamos. Vamos al 6. ¿Qué dice? ¿Quién lo lee? ¿Lía? Vamos. Compras de camas y cuchetas para atender requerimientos en catástrofes naturales por parte del Ministerio de Asuntos Indígenas. Bueno. Bueno, ¿qué tenemos acá? Centralizado. Centralizado. ¿Es recurso o gasto? Un gasto. Un gasto. Bien. Que pertenece a bienes de consumo. No, que estoy ayudándole y dándole a la gente, igual que los libros. Le daba a los niños, esto le doy a la gente. Transferencia. Transferencia al sector privado. ¿Está? ¿Estamos o no? Sí, sí, profe. Bien. ¿Y qué más tenemos? Y desde el punto de vista económico, ¿qué tipo de gasto? ¿Qué tipo de gasto? Corriente. Corriente. Y dentro de los gastos corrientes, ¿qué tipo será? Transferencia corriente. Perfecto, muy bien. Y desde finalidad y función, Servicios sociales. sí. Promoción y asistencia social. Perfecto, bien. 7. A ver. El 7.
¿A qué se parece? Cobro de servicios, de publicaciones, de llamado a licitaciones internacionales para la adquisición de equipos de laboratorio para hospitales. ¿Es centralizado o descentralizado? ¿Quién habrá hecho este llamado? ¿Qué ministerio habrá hecho? Para la adquisición de equipos de laboratorio para el Ministerio de Salud. Salud Bien. pública. Entonces, ¿es centralizado o descentralizado? Centralizado. Centralizado. Bien. ¿Y qué es? ¿Ingreso, recurso o gasto? Recursos. Ajá. Porque Y cobro. Cobro de servicio de comunicación. ¿cuál es el servicio? Otra vez. Nos están dando un servicio de una publicación. ¿Quién hace las publicaciones? Oficiales. ¿Quién hace las publicaciones oficiales? Boletín oficial. Boletín. Claro. Entonces, desde rubros, ¿cómo se llamará la cuenta, la partida? Venta de bienes y servicios. Venta de bienes y servicios, y dentro de bienes y servicios se llama venta de servicio, boletín oficial. Y desde el punto de vista económico, ingresos corrientes. Venta de bienes y servicios de la administración pública. ¿Estamos? Sí. Bueno, ahora voy. Gasto de catering en la jornada provincial de la calidad institucional organizada por la Oficina de Calidad de los Servicios. ¿Centralizado o descentralizada? Centralizado. Bien. ¿Recurso o gasto? Gasto. Gasto. Bien. ¿Por objeto? Viene de consumo. Bien. ¿Económico? Gasto corriente. Bien. ¿Finalidad y función? Administración gubernamental. Bien. ¿Y dentro de administración gubernamental? Dirección Superior Ejecutiva. 9. Subsidio a colegios privados. ¿Centralizado o descentralizado? ¿Quién dará los subsidios al colegio privado? ¿Qué ministerio? Al Ministerio de Educación. De educación. Entonces, ¿centralizado o descentralizado? Centralizado. Bien. Luego, ¿recurso o gasto? Y un gasto. Bien. Desde el punto de vista del objeto, ¿qué es? Transferencia. Transferencia al sector privado. Desde el punto de vista económico, Gastos corrientes. Transferencias gastos corrientes, transferencias. corrientes. Bien. ¿Y finalidad y función? Un servicio social, educación y cultura. Educación y cultura. Perfecto, perfecto. Vamos al punto 10. Compra de equipo para el laboratorio forense del CIF. ¿De quién depende el CIF? El Cuerpo de Investigadores Fiscales. ¿De quién depende? Ministerio de Seguridad y Justicia. Es el Ministerio Público. Ministerio Público.
Si es el Ministerio Público, acuérdense, es administración central. Acuérdense la definición del artículo 8 de la ley 24.156. Si es la compra de un equipo, ¿es recurso o gasto? Gasto. Gasto. Y desde el punto de vista de bienes de uso, y dentro de bienes de uso, maquinaria y equipo. Desde el punto de vista económico, gasto de capital. Gasto de capital. ¿Cómo se llama la cuenta donde se imputa esta compra? Se llama inversión real directa. Se llama inversión real directa. ¿Y a qué finalidad y función responde? Administración. ¿De qué? Gubernamental. No. Es algo muy específico. Es a la función dentro de la administración gubernamental que hay. Judicial. ¿Estamos hasta ahí o no? ¿Cómo vamos? Muy bien. Vamos al 12. Viáticos a empleados y funcionarios públicos. Centralizado. Ajá. ¿Qué más? Gasto. Es un gasto. Servicios no personales. Bien. ¿Por qué servicios no personales? ¿Quién? Porque dice viáticos. Porque dentro de los servicios no personales, pasajes y viáticos. Bien. Y luego, desde el punto de vista económico, un gasto corriente. Gasto corriente, bienes y servicios. Bien. Y desde el punto de vista de la finalidad y función, servicios económicos. ¿Cuál? Dentro de los servicios económicos, ¿cuál? Transporte. Comercio, transporte y otros servicios. ¿Quién más? Vamos a ver el 13. ¿Qué dice el 13? Recepción de fondos de la Secretaría de Salud Pública de la Nación para la adquisición de vacunas contra el sarampión para la campaña nacional. Bien. Recepción de fondos. Desde el punto de vista, muy bien, centralizado. Sí. Es un recurso. Es un recurso que recibimos ¿de dónde? De Nación. Una transferencia corriente. ¿Cómo? Transferencia corriente del sector público nacional. Es una transferencia del sector público nacional. Bien. Y desde el punto de vista económico, un ingreso corriente. Es un ingreso corriente y dentro de ingreso corriente, transferencia corriente. Bien, perfecto. Vamos a 16. Compra de un tomógrafo para tomografía computada. Sociedad del Estado. Descentralizado. Descentralizado. Bien, perfecto. ¿Un recurso o un gasto? Un gasto. Un gasto. Y desde el punto de vista de objeto, un bien de uso.
Maquinaria bien de y uso. equipo. Maquinaria, equipo. Económico. Un ¿Qué gasto será? de capital, una inversión real directa. Bien, perfecto. ¿Y de finalidad y función? Social, porque es salud. Perfecto. Muy bien. Bueno, chicos, hasta aquí la clase de hoy. Me van a disculpar, voy a retirarme unos minutos. Van a completar ustedes este punto y el punto que se refiere que tienen de desarrollo en la clase, en la casa, que es el punto el 1 del 6 creo que es, que también es completar el cuadro. ¿Está claro? Sí. El otro lo vamos a trabajar. Quiero que completen los 2 cuadritos en la casa para que las dudas que tengan las resolvamos el día miércoles. Y el día miércoles terminamos este práctico y comenzamos el cuarto. Ustedes tienen que tienen que traer para trabajar en la próxima clase el práctico número 4 y fundamentalmente tienen que traer trabajando leído el presupuesto 2022. ¿Están? ¿Me van siguiendo? ¿Sí, chicos? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Bien. Acá me quedan unos minutitos. Vamos a ir por un instante al punto 48 de este cuadro. ¿Qué dice el 48? Servicio de vigilancia de la asistencia materno-infantil, Sociedad del Estado. Bien. ¿Centralizado o descentralizado? Descentralizada. Descentralizada. ¿Recurso o gasto? Gasto. Gasto. Desde el punto de vista de el objeto, ¿qué es? Servicios no personales. No sé, pregunto, ¿están todos de acuerdo? Y dentro de servicios no personales, ¿qué? Otro servicio de vigilancia. Bien, a ver, guiemos a los compañeros. Entonces acá, Javier, lo ha encontrado a este gasto dentro de, a ver, contable, Javier. En servicios no personales, otros servicios, servicio de vigilancia. Bien, y desde el punto de vista de los económicos, desde el punto de vista económico, ¿qué es? Gastos de consumo. A ver. Hay gasto de operación, porque es una sociedad del Estado. Ajá. ¿Y dentro de este qué es? Dentro de este. Servicios de salud, sociales de salud. No, sigo en el económico. Bienes y servicios. Tengo gastos corrientes, gastos operativos, bienes y servicios, y dentro de estos, servicios no personales. Muy bien. Y desde sí, servicio. Y luego, desde la finalidad y función que tengo. Finalidad y función.
Y bueno, servicios sociales de salud, la parte de salud. Bien. Vamos al 49. Honorario para la capacitación del personal de defensa civil con instructores del 911 de Nueva York. Eso es real. Eso es centralizado. Bien. Recurso o gasto. Un gasto. Un gasto de consumo. A ver. No. Pensemos. Yo le tuve que pagar honorarios por un servicio. Servicio. No personales. Servicio no personal. Servicios no personales. Y dentro de servicios no personales, ¿qué será? Dentro de servicios técnicos y profesionales. Perfecto. O sea que dentro de servicios no personales, servicios técnicos y profesionales. Desde el punto de vista económico. Entonces va a ser un gasto corriente. Bien. Y dentro de gasto corriente. Dentro de gastos corrientes. Gasto de consumos. ¿Cómo se llama? En gastos corrientes no le llamamos gasto de consumo, le llamamos servicios no personales. Bienes y servicios. Bienes y servicios. Bienes y servicios. Son pequeñas disquisiciones. Ustedes tienen que ir aprendiendo, haciendo sus propias reglas mnemotécnicas. Bueno. Voy a las 50. Ingresos por regalías gasíferas. ¿Centralizado o descentralizado? Centralizado. Centralizado. ¿Es recurso o gasto? Es un recurso. Bien. ¿Y por rubro, cómo lo clasificamos? Ingreso no corriente, no tributario, regalías. Bien, ¿todos lo han encontrado? ¿Se acuerdan que se lo había marcado? ¿Se acuerdan o no? Y desde el punto de vista económico, es un ingreso no tributario. Es corriente y no tributario. Dentro de los corrientes, los no tributarios. ¿Estamos? Sí. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bueno. Avanzo un poquito más. Punto C3. 3 amigos periodistas y un mozo. Una crítica constructiva a la oficina de presupuesto de la provincia. Hay una confitería, se juntan unos periodistas e interviene un mozo. 3 amigos periodistas y un mozo se encuentran a tomar un café porque están preparando una nota sobre cuánto gastamos los salteños en el servicio de la deuda anual 2022 o cuánto pensamos gastar los salteños en el servicio de la deuda anual 2022. Los amigos llegan, se saludan, se sientan, la conversación fluye y de repente empiezan a discutir. Juan dice, estuve viendo muy bien el tema y ya tengo el monto total, que es de 8.690 millones. Pablo dice, no, olvídate, de ninguna manera. ¿Qué estuviste viendo? El monto total del servicio de la deuda previsto es de 15.731 millones. Romina dice, disculpen, pero ustedes están en otra. El monto es 7.041. 7.000 millones.
La conversación se va acalorando al punto tal de que intercambian la documentación fuente. Y al escuchar el alboroto se acerca al mozo y allí está el mozo que es un estudiante de contabilidad pública de la UNSA. Y pregunta, ¿qué está pasando acá? Avancemos hasta el día miércoles con el cuadro del último punto y veamos cómo sigue esta conversación en la confitería. Será muy interesante. Observen la información de que disponen estos tres. Los tres tienen muy buena fuente, pero en algún lado está la diferencia y hay que explicarla. Y evidentemente tiene que ver con el clasificador con el que está tomando cada uno de ellos la información. Lo dejamos para el día miércoles. ¿Qué les parece? Tarea para el hogar. Que tengan muy buena tarde, chicos. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias.